Amén, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Ya oyeron la oración? ¿Oyeron? ¿Escucharon? Lo que nos toca, nos toca. Si nos resentimos, si nos duele, allá con Dios. Y pues sí, es algo duro y difícil lo que vamos a exponer, vamos a traer. Algo que Dios ha puesto en orden. Hemos seguido una forma sistemática y expositiva, y es algo que es difícil de explicar y difícil de comprender para muchos por las circunstancias del hecho mismo de que acarrea, ¿no?, el dolor y el sufrimiento de parte de nuestro Señor con la instrucción. Y antes de empezar, vamos a saludar a nuestra hermana, a nuestra amiga, esposa de nuestro hermano Luis, Giovanna. Un gusto que estés aquí, mi hermana Giovanna. Que Dios le bendiga. Las puertas de esta casa, las puertas del Señor están abiertas para todos aquellos que quieran recibir la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Y continuando, como dije, es un poquito difícil, no es poquito, es muy difícil exponer esta palabra. El título es Nuestro Señor Jesucristo y el divorcio. Nuestro Señor Jesucristo y el divorcio. Vamos a la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, capítulo 5, seguimos en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 31 y 32. Continuamos en el Sermón del Monte. Es un sermón que nuestro Señor Jesucristo expuso y debemos entenderlo y comprenderlo porque es el único que está grabado aquí en la palabra de Dios, grabado en la Biblia. Capítulo 5, versículos 31 y 32, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. 2 versículos simples y difíciles. Muy difíciles. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y que nos instruya, como dijo mi hermano en la oración, esa oración simple y sincera, que el Señor nos instruya para no cometer errores graves, difíciles, que después no podamos remendar. Y tienen sus consecuencias, y muy duras. Los que hemos pasado por esto, nos ha tocado vivir, sufrir. Y hay veces que nos ha tocado llorar, días, semanas, meses y años. Y quizás los mismos seres queridos, los seres que nos aman, nos juzgan, porque por tu culpa se destruyó esto. Por tu culpa pasó que se fueron mis nietos, mis sobrinos. Por tu culpa, la familia de ella o de él dirán: por tu culpa se terminó este hogar que estaba tan bonito, tan lindo. Y nos duele por mucho tiempo, porque le fallamos a Dios y le fallamos a ella y a él. Y es difícil, muy difícil. Pero el Señor a veces nos hace pasar estas pruebas difíciles para que podamos entender que solo Él es fiel, que solo Él puede restaurar lo que nosotros destruimos con nuestras propias manos, que solo Dios puede sacar de lo vil algo maravilloso y grandioso que puede usar para poder instruir a muchas personas que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. O que, si Dios permite, pues que instruyamos para que puedan salir de ese dolor, de ese hueco, de ese sufrimiento lo más rápido posible. Y no cometamos esos errores que alguna vez en nuestra vida queríamos suicidarnos. Queríamos hacer algo difícil, algo doloroso. Irnos por ahí, desaparecernos. Tirar la toalla y decir: ya, me rindo. Dejo la iglesia, dejo a Dios, dejo todo. Y empezar una nueva vida. Dios está en todo lugar. Dios ve todo lo que hacemos.
Dios es testigo de todo lo que hicimos, de todo lo malo y de todo lo bueno. Y Dios sabe cómo está nuestro corazón, porque Él escudriña nuestro corazón. Él sabe de qué es lo que podemos hacer para pedir perdón. Qué es lo que necesitamos hacer para que Dios nos perdone. Y nos incita y nos lleva al cara a cara, uno a uno, el Señor y yo, el Señor y cada uno de ustedes. Y diciéndole el Señor en ese cara a cara, ya, para, te estás haciendo daño, es difícil, estás destruyéndote, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te quiero, tú eres mi hija, yo te amo, yo te quiero, para de pecar, para de hacer lo malo, estás solo dañándote a ti mismo. Y es por eso que la instrucción del Señor es difícil acerca del divorcio. Porque a veces cuando ya pecamos no queremos oír nada ni a nadie. Pensamos que estamos en la gloria, haciendo lo que Dios nos ha puesto para que hagamos de disfrutar aquí en la tierra lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y no es así. No es así. Y esto es lo que pensaban estos fariseos, estos religiosos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y traían la instrucción mala, la instrucción errónea, la instrucción que no tenía un estudio o base bíblica o base de nuestro Dios. Y miren lo que dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Cómo que fuera tan fácil como los divorcios de ahora, de estos tiempos? Esos tiempos, ¿qué pasa? ¿Se casan? Ni se casan a veces. Pero bueno, si se casan, dicen, con la idea de que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal si somos compatibles el uno con el otro. Y si no, pues nos separamos, nos divorciamos, sin importar de lo que queda o a quién hacemos daño. Si no hay hijos, está bien, pero destruimos a esa mujer o a ese hombre. Y si hay hijos, las consecuencias son fatales y duran por mucho tiempo. Y somos responsables, el hombre principalmente. Los varones somos responsables. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos dio el mandato de instruir a la mujer. Antes de que ella fuera creada, Dios nos mandó que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos instruyó a nosotros. Y nosotros debíamos instruir a cada una de las esposas, de las mujeres cristianas, de las mujeres hijas de Dios, para que no cometan ningún pecado. Y nosotros mismos no cometer nada en contra de la santidad de Dios. Pero, ustedes saben aquí, estos fariseos adornaban el mandamiento. Lo suavizaban poniendo cosas que no eran reales. Ellos buscaban la excusa para poder pecar con el permiso de Dios, supuestamente. Buscaban un mandamiento que pudieran encajarle en lo que ellos estaban haciendo, en el pecado en el cual estaban incurriendo. Los fariseos, los religiosos de esos tiempos, eran como hoy, querían divorciarse, por cualquier cosa. Por cualquier cosa querían divorciarse. Con tal de decir te repudio, se acabó el matrimonio. 3 veces repudiada, acabado el matrimonio. Acabó su hogar, acabó su familia, acabó sus hijos. Y ellos querían repudiar a las mujeres, ¿por qué? Porque querían dejar a las mujeres de su juventud para unirse con las mujeres que no eran judías, con las mujeres más bellas que las que ya tenían. Ponían cualquier excusa, que no cocinaban bien, pues, repudiada. Porque me quedó viendo mal, pues repudiada. Porque ya no cumplía con lo que yo quería, repudiada. Porque la vecina está mejor, repudiada. Y entonces querían estandarizar y enseñaban esas cosas. Los rabinos de esos tiempos, los maestros de esos tiempos, enseñaban estas cosas para que sea considerado normal y que sea considerado como la palabra de Dios, las añadiduras a la palabra de Dios. Y esto no es así y no debió ser así. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo trae la palabra de Dios y la confronta en el
monte, en el sermón del monte, confronta a todos estos escribas, fariseos, saduceos y todos los que traían las tradiciones de antes, estas añadiduras, para confrontarlos con la verdad de Dios, para poner la palabra de Dios donde debería estar siempre, encima sobre todo, sobre primero. Lo primero era la palabra de Dios y sin añadiduras. Y nuestro Señor Jesucristo los confrontaba y los desnudaba con la verdad. Y los quitaba la venda y los hacía ver que eran unos mentirosos, que eran unos pecadores sucios, inmundos, y que querían instruir a los demás que sigan pecando con lo que ellos hacían. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado aquí en la tierra, el Dios vivo que se hizo hombre, vino a confrontar todas estas cosas, todos estos pecados, todas estas añadiduras. ¿Para qué? Para que a nosotros en este caminar nos vaya bien hasta cuando el Señor venga o nos llame a su presencia, para estar limpios y resplandecientes, porque el Señor viene por una iglesia limpia y resplandeciente, sin mancha, inmaculada. Y a veces nos va a tocar pagar el precio, porque si estamos pecando, el Señor va a tratar con nosotros primero, con la iglesia de Dios, para ser ejemplo a seguir con el mundo entero, para que el Señor, nuestro Dios, pueda decir: mis hijos, mis escogidos son así, un ejemplo a seguir. Y entonces nos va a doler. Es preferible recibir la reprimenda que ser considerados mundanos, que ser considerados partes del mundo y desechados, y ser parte del fuego que consume en el infierno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo trató mucho con estos escribas y fariseos. Los confrontó y les hizo ver de sus errores y que no debían instruir a las personas que estaban ahí con esos mismos errores. Y es por eso que a veces nosotros el fuego nos consume, porque las instrucciones erróneas de otros pastores o maestros nos hacen ver como que toda la iglesia de Dios fuera la misma. Que sus enseñanzas acerca de la prosperidad, del dinero, o sus enseñanzas erróneas acerca del divorcio, del matrimonio, nos hace ver como que nosotros fuéramos iguales o semejantes a una persona que no ha estudiado, no ha cogido la palabra de Dios. Y que solo porque pensamos o creemos o nos contaron o nos dijeron o escuchamos a un pastor que es carismático, que nos hace sentir bien, emocionalmente estamos bien, lo escuchamos y decimos: wow, qué palabra me tocó. Sí, qué palabra que me tocó, pero era mentira. Qué palabra que me tocó. Sí, así podemos decir. Qué palabra que me tocó, que me dolió, que me hizo sentir que soy una basura, que estoy mal, que estoy actuando mal en contra de mi esposa, en contra de mis hijos. Que me tocó esa palabra y me hace ver que no soy más que un ser inmundo, que necesita de la palabra de Dios para ser transformado y ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Que mi mente sea transformada, que mi mente sea modificada como el plan original tenía nuestro Señor Jesús, nuestro Dios para nosotros. Y que nuestro corazón sea transformado y sea grabado la palabra de Dios y nos recuerde en todo momento cuando estamos mal y debemos cambiar. Y debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. En este caso, el divorcio. El divorcio es algo bien duro, algo bien difícil de digerir. Dificilísimo, durísimo, porque causa mucho dolor, mucho dolor. Las cicatrices que quedan son imborrables, quedan cicatrices, que nos duele, que nos recuerda qué es lo que hicimos mal. Que ya no va a haber ese dolor como que me quiero matar o lo que al principio era, pero me va a poner esa cicatriz de que tengo que ser más cuidadoso. Tengo que estar conforme a la palabra de Dios. Tengo que estar conforme a la voluntad de Dios. Tengo que estar amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Es difícil en algunos momentos. Es difícil amar a la esposa, así como es difícil amar al esposo o sujetarse al esposo. Pero el Señor nos manda, es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios dice que hagamos. Hombres, amen a sus esposas. Y no con ese amor de que tengo que amar. No, con ese amor tierno, ese amor maravilloso, que todo lo da,
que trabajo para que ella esté bien, que mis hijos estén bien, que traigo el sustento para que se llenen las bocas y el estómago no esté vacío, para que tengan cobijo, para que tengan una casa donde vivir. Ese amor que todo lo da, ese amor que muchas mujeres no lo entienden. Muchas mujeres lo dicen a veces: yo no quiero tanto, quiero que estés tú aquí en la casa. Pero hay veces que los hombres tenemos que trabajar y duro, y no entienden. Ellas dicen: mira, yo tengo que dar el amor a mi hija, a mi hijo. Y nosotros los varones tenemos que dar amor al trabajo, amor a la esposa y amor a los hijos. Un amor sacrificado a veces, que nos toca dejar lo que queremos por darle lo más preciado a nuestra familia, a nuestro hogar. Pero con Cristo Jesús lo podemos hacer. Lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Y a las mujeres, sujétense. Y no porque, ay, otra vez tengo que sujetarme. No, sujétense con ese amor santo, ese mismo amor que les dio al hombre, las mujeres lo tienen. Las mujeres se pueden sujetar al varón, reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Dios es la cabeza de Cristo y que el varón es la cabeza de la mujer, que el Señor lo puso por algo ahí como cabeza. Somos iguales en todo, con diferentes funciones. El mismo amor para hombre o mujer, lo mismo en todo, pero con una función diferente. La función del hombre es dar, cuidar, proteger, sustentar, amar a esa persona que Dios ha escogido para nosotros, que sin darnos cuenta, esa mujer fue creada de nuestra costilla. Esa mujer es nuestra y nosotros de ellos, de ellas. No hay nada humano que puede separar a un hombre, a una mujer que Dios ha unido. Nada ni nadie los puede separar. Es por eso que nuestro Señor Jesús dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En estos dos versículos nos podemos dar cuenta, así, a simple vista, de que estos fariseos están erróneos, errando en la palabra. No es por cualquier causa que debemos dar carta de divorcio a las mujeres. No es por cualquier cosa divorciarnos. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así tan fácil, con las consecuencias tan dolorosas, con el sufrimiento tan tenaz que teníamos, que no podíamos dormir, que llorábamos en todo momento, que clamábamos a Dios, que pedíamos perdón, porque sí éramos culpables y sí nos sentíamos culpables de todo. Y además de eso venían los familiares, los amigos: tu culpa, además de eso. ¿Qué podíamos hacer? Clamar a Dios, llorar, pedir perdón. Y la misericordia de Dios es tan grande que nos levanta, que sí nos hace ver que fuimos culpables, que sí nos hizo ver que teníamos mucho que ver en ese divorcio, pero Dios nos levanta. Con su inmenso amor y su misericordia nos levanta, porque nos ama, porque la gracia de Dios es grande y maravillosa, porque Dios es grandioso y maravilloso y nos perdona. Todo pecado es perdonable, todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien cree que cometió un pecado bien grave, que no merece perdón y que se puede ir al infierno, pues es mentira. Si no se arrepiente, es mentira. Todo pecado puede ser perdonado por Dios, por más duro que haya sido, por más duro de que haya hecho usted las cosas, por aún haya acabado con su matrimonio, con sus hijos, aún haya cometido alguna cosa que se arrepiente gravemente, puede perdonar Dios todo pecado, porque Dios lo dice así. Así es que si cometimos algún error tan grande, Dios es fiel y justo para perdonar, si en verdad estamos arrepentidos, si nuestro corazón está arrepentido y rendido a Dios, y quiere que nuestro Dios nos perdone y nos levante, y nos quite ese dolor. A veces el dolor no puede ser quitado automáticamente, ese dolor toma tiempo, es un proceso que tenemos que pasar.
Es un proceso y doloroso, porque cometimos algo bien grave en contra de la santidad de Dios, en contra de lo que Dios creó. Y es así que, ¿de qué vamos a divorciarnos? Si no entendemos de qué vamos a divorciarnos, pues lo vamos a hacer así, a simple vista, rápido, como estos fariseos. Para poder entender que es difícil divorciarnos, tenemos que ir al principio, a la creación, al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Quién lo creó? ¿Con qué objetivo fue creado? Pues el matrimonio lo crea Dios. Es un pacto sagrado, es un pacto santo entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio. No entre nadie más, solo entre un hombre y una mujer. Y Dios bendice ese matrimonio. Dios es el testigo y Dios es el juez que avala ese matrimonio. Dios está viendo, Dios está juzgando, Dios está bendiciendo ese matrimonio. Dios está bendiciendo ese voto que ustedes y cada uno de nosotros tomamos para casarnos con nuestra amada esposa o nuestro amado esposo. Y para pase lo que pase, mantenernos firmes en ese matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Es para toda la vida. En Cristo Jesús, para toda la vida. Con sus altos, sus bajos, con lo bueno, lo malo, para toda la vida. Doy gracias a Dios por mis padres, ya están mayores. Yo les digo siempre viejos, viejitos. Ya están viejitos. Hay personas maduras que siguen en su matrimonio, nuestra hermana Cecilia con nuestro hermano Iván. Qué gusto que nos da, son un ejemplo a seguir. Los vemos y nos duele a los que estamos divorciados, separados. Y a los que están casados dicen, wow, así quisiera estar cuando esté ese viejo, viejito. Que me cuide o le cuide. Así quisiera estar. Así quería estar, pero no se dio. No se dio. Solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe por qué. Y yo también, por pecador. Los que se divorciaron también saben que por pecadores. Porque por ignorancia, sí, por ignorancia. Lo hicimos. Muchas cosas. ¿Excusa? No hay excusa. Por ignorantes, sí ignorantes, pero no hay excusa. Lo hicimos porque no sabíamos la ley de Dios. Lo hicimos. Pero cuando nos casamos, cuando el juez nos dijo, cuidarás a esta mujer en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad o en todo lo bueno, y hasta que la muerte los separe, eso quedó claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que no hay excusa. No hay excusa. Que no estábamos en los caminos del Señor, sí. Pero que ya estaba sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos que cuidar a esa mujer o a ese hombre, también. Entonces, no hay excusa. El matrimonio es sagrado y santo. Miren lo que dice en Génesis 2, 23 y 24. En Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán, ya no Adán con M como la humanidad, sino Adán, el hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, varona, porque del varón fue tomado. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis amados hermanos, Adán no estaba buscando nada. Adán estaba haciendo lo que el Señor le mandó. Estaba ahí, quizás meditando en la palabra, no comerás del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que comas de él ciertamente morirás. Wow, estaba meditando. El Señor le dijo a Adán, ven acá, tienes que ponerle nombre a todas las aves, a los animales y a las bestias de la creación. Pues Adán estaba poniendo el nombre. Al burro, burro, al caballo, caballo, al león, león. Y fue algo medio funny que vino a mi mente cuando estaba haciendo la prédica y dije, wow, estaba solo Adán, solo.
Porque si estuviera con la mujer, hasta ahora no acaba de poner los nombres a los animales. Él quiere burro, ella dice, no, que sea una cabrita. Él quiere caballo, ella diría, no, un elefante. Y así. Por eso Dios no, antes de la creación, antes de crear a la mujer, ya le ordenó a Adán que haga lo que tiene que hacer. Entonces él se levanta de ese sueño profundo que Dios le había puesto y ve algo lindo, hermoso ahí, ¿no? Una mujer. ¿Qué diría él? No, esto es mío. Y no, él dijo, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, mujer, porque del varón fue tomado. Él sabía que ella fue hecho de parte de él, que era su propia carne, su propio hueso, que esa esposa que Dios le daba era parte suya, parte de su carne, parte espiritual, parte emocional, era parte en todo, en todo. Por lo tanto, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, el hombre, el varón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Difícil para los que nos dicen que tenemos mamitis. Difícil. Difícil para los hijos de mamá, que dejen a papá y a mamá y se unan a su esposa, se unan quiere decir en todo, se unan físicamente, se unan sexualmente, se unan emocionalmente, se unan espiritualmente, se unan en todo y sean hechos una sola carne, una sola alma, un solo espíritu en Cristo Jesús. Muchos dirán, ¿y cómo? Porque Dios así lo hizo. Porque Dios, los mecánicos, Dios soldó esas dos piezas y los hizo una, difícil de separar. A los químicos unió esas dos átomos o moléculas y las hizo una sola carne. ¿Para qué? Para que no se separen, para que no se separen, para que sean uno en Cristo Jesús. Porque lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar. Dios creó el matrimonio. Ya lo podemos ver aquí. Dios creó el matrimonio. Por lo que Dios crea el matrimonio, el enemigo lo da duro con el matrimonio. El enemigo quiere separarlos. El enemigo tira dardos al hombre, que es el más volátil, el que la mente le divaga por el mundo. Le tira dardos al hombre para que haga cosas que no debe hacer. Yo no sé por qué las mujeres se ríen si no se quedan atrás. A las mujeres también. Dios le tira dardos. Y también pasa cosas que no deben pasar. Aquí no hay un solo culpable. Aquí hay dos. Aquí hay dos culpables. Cuando piensan separarse o divorciarse, si están pensando separarse o divorciarse, hay dos culpables, pero el que tiene más culpa es el hombre. Porque no instruye en la verdad, porque no instruye en la palabra de Dios a esa mujer, a esos hijos, a ese hogar. Él es el sacerdote para llevar la palabra de Dios y para que conozcan y no digan por ignorancia lo hicimos. Él es el responsable, ¿por qué? Porque es el sacerdote. Y no es sacerdote porque, yo soy el sacerdote y mírenme eso, no. Él va a dar cuentas ante Dios. Dios los va a llamar a los hombres, Dios nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hicieron con lo que les di? ¿Qué hicieron lo que puse en sus manos ustedes? Lo derrocharon. Hicieron algo que no debieron haber hecho. Por ese motivo somos los sacerdotes. Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Así como Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó aquí? Y ahí empezaron las excusas. Pero ya no nos podemos excusar nosotros. Ya tenemos la conciencia, tenemos el Espíritu Santo
que nos redarguye de toda verdad y de toda justicia, y ya sabemos qué es la verdad, qué es lo que Dios quiere que hagamos con ese hogar, con ese matrimonio, que lo mantengamos limpio, limpio de toda inmundicia, santo ante Dios, santificado con Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe a mantenernos firmes y limpios sin permitir que nada de lo afuera, nada extraño se meta en esas dos personas. Que nada adultere lo que Dios bendijo. Que nada extraño venga y se meta en lo que Dios bendijo. Eso es adulterar. Poner algo que ya no le permite estar en su forma original, en su forma que Dios creó. El matrimonio, puro, santo, sin mancha, inmaculado. Así fue en el principio y así Dios quiere que esté. No permite que venga y pase algo adulterado a formar parte de ese hogar. Ni de afuera, ni de adentro, ni de afuera. Ni que la mujer, ni el hombre adulteren, ni que ese hombre se vaya con otra mujer y tenga acto sexual, ni la mujer, ni permita que algo de afuera entre en ese hogar con ese hombre o con esa mujer. Ese hogar debe estar sin mancha, inmaculado. Difícil para estos tiempos, difícil para lo que Dios creó, porque el enemigo está constante bombardeando. El enemigo está haciendo sus artimañas para que caigan o el hombre o la mujer. Si ese sacerdote, el hombre, está centrado en la palabra de Dios, es difícil que caiga. Va a sentir tentaciones, todo eso, pero va a ser difícil que caiga. Si ese matrimonio está cimentado en Cristo Jesús, si el centro de ese hogar es Cristo Jesús, si el centro de esa familia es Cristo Jesús, si el centro de ese varón es Cristo Jesús y de esa mujer es Cristo Jesús, ese hogar no va a caer. No va a caer porque está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Pero en el mundo vemos que no sucede así. En el mundo no sucede así. Pasa. Dios creó el matrimonio, tanto para el mundo como para nosotros. Si nos casamos en una forma eclesiástica por la iglesia, que Dios nos bendiga, vamos a ser bendecidos, pero va a haber altos y bajos. Pero aún si nos casamos en la forma civil, Dios aún nos va a bendecir, porque fueron autoridades creadas por Dios. Pero es más fácil que el enemigo nos ataque, porque no conocemos a Dios, no conocemos la palabra de Dios. Y es por eso nuestro afán, nuestra preocupación, nuestro interés, de que ustedes, hermanos, que yo, que todos nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que no suceda cosas así, erróneas, que alguien nos venga y nos ponga una palabra que no es, y para que conozcamos a Dios en su esencia, en su santidad, y hagamos lo que Él dice que debemos hacer: cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos, cuidar ese vínculo santo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nos va a costar, va a ser difícil, pero con Cristo Jesús lo podemos. Lo vamos a conseguir. Que así, muchas veces vamos a tirar la toalla. Muchas veces vamos a tratar de tirar la toalla y decir, no más. Ya estoy cansado de esta mujer que me chequee o me cuide o me quiera hacer lo que quiera ella. O la mujer diga lo mismo con el hombre. Y estábamos meditando, no me recuerdo con quién era. Creo que fue con mi mamá. Cuando alguien que te quiere te dice no hagas eso, o te dice estás mal, o te dice arrepiéntete, no es porque te quiere molestar, no es porque te está fatigando, puyando para que te enojes. Pues sí, para que te enojes, pero reacciones y veas que está por amor diciéndote no hagas eso, te va a doler, cuídate, es algo malo lo que vas a hacer o piensas hacer. Mantente firme en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a mantenernos firmes en la palabra de Dios si no sabemos? ¿Cómo vamos a hacer? Si alguien nos instruye de una forma errónea o mala. Es por eso que nosotros tenemos que estar como los de Berea, estudiando la palabra. El hermano trae la palabra, pues sí, yo voy a anotar y le voy a reclamar si algo dijo malo. Lo voy a confrontar, si fue por error lo que dijo o si fue algo malo
que está en su estudio. Y sí, pueden hablar con cualquiera de los predicadores de esta iglesia. Y cualquiera de que ustedes piensen que está trayendo la palabra en una forma errónea. Y confróntenlo. Y confróntenme si estoy mal. Y si estoy bien, no me digan que estoy bien. Solo arrepiéntanse y sigan adelante. Caminen en la verdad de Cristo Jesús. Porque yo no voy a dar cuentas de cada uno de ustedes. Si llevo la palabra mal, expongo mal, sí. Pero si la palabra está bien, como Pablo, yo me limpio. Y ustedes son los culpables de cada cosa que realicen. Cada uno de ustedes. Si los confronta a Dios, ahí van a saber. Si el Espíritu Santo les hace ver que están mal, pues arrepiéntanse. Y sigamos en la palabra de Dios. Y sigamos haciendo lo que es digno, lo que es verdadero. Y Adán dijo, ahora, aún muchos se enojan, ¿no? Esta que les diga esta. Mi hermana se enoja que le diga esta. Pero a veces yo por molestar le digo, ¿no? A ver hasta cuándo aguanta. Pero, no. En verdad, el Señor quiere que estemos firmes y que nos demos cuenta de lo que Él está tratando de hacer en nuestras vidas, instruyéndonos en la verdad, para que podamos mantener ese matrimonio, ese vínculo sagrado, firme en Cristo Jesús. Somos unidos, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en todo aspecto, en emocional. Hay veces que nosotros llegamos del trabajo y cuando llegábamos a la casa, ¿no? Ya hasta sabíamos lo que habían cocinado las mujeres. Dios nos hacía ver, nos hacía sentir. Nos emocionábamos cuando, wow, lo que estaba pensando, lo que quería cocinaste, ay, qué rico. Somos uno espiritualmente. Tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Cristo. Tenemos la misma palabra. Tenemos la misma doctrina. Estamos dispuestos a dejar cosas efímeras, superficiales, por venir a recibir la palabra de Dios. Dejamos algo que nos da felicidad temporal por algo que nos da eterna felicidad. Dejamos algo que nos da una vida linda y bonita por un momento y vamos por algo que nos da la vida eterna, la palabra de Dios. Conocer más de nuestro Señor Jesucristo, conocer más de Dios, alimentar nuestro espíritu para que la fe en nosotros crezca por medio de la palabra de Dios. Y entonces, reunidos juntos de aquí, los hermanos en armonía, la bendición viene. Dios bendice a la iglesia de Dios. Dios bendice a sus hijos. Dios nos prospera en todo, en todo. Y es por eso que sí, tenemos que reunirnos. No como muchos dicen, no, yo así conozco a Dios, yo me quedo en la casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Total, lo mismo y lo mismo predican, repetida la prédica, lo que sea. Cualquier excusa. O estamos en verano y nos vamos a la playa. Es un tiempo para disfrutar en familia. El mejor disfrute en familia es en la iglesia. Después de la iglesia, muchos dirán, la iglesia, está hablando de la iglesia. Danilo ni se da cuenta que la iglesia somos nosotros. No, yo me doy cuenta que la iglesia somos nosotros. La reunión, la unión de hermanos, de miembros, hace la iglesia, conforma a la iglesia de Cristo. Pero también estamos hablando de la iglesia física, la iglesia local, este establecimiento que está aquí, que Dios nos ha dado para que podamos recibir la palabra de Dios y ser instruidos en Cristo Jesús y podamos entender y comprender quién es Cristo. Podamos entender y comprender a quién debemos ir. Al único, al autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el matrimonio es sagradísimo, sagradísimo. Y Dios así lo dice y así lo avala. En Marcos 10, del 8 al 9, en el Evangelio de Marcos 10, del 8 al 9 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no los separará el hombre. Ya dije que Dios no va a permitir que el hombre separe al matrimonio. No va a permitir que un agente extraño venga
y adultere lo divino, la esencia pura del matrimonio. Dios no va a permitir que nada de lo de afuera ni lo de adentro corte con ese matrimonio. El matrimonio es una institución física y espiritual que Dios creó, que no puede ser disuelta por el hombre. Pase lo que pase, el hombre no lo va a disolver. Y si lo disuelve, pues es algo que Dios no avala. Es algo que Dios no le gusta, que Dios no quiere. Si por algún motivo alguien adulteró ese matrimonio o es parte de adulterar ese matrimonio, pues la palabra dice, será apedreado y deberá morir. Cualquiera que adultere ese vínculo sagrado que Dios creó llamado matrimonio, Dios hará pagar y muy caro. En Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Muertos. No es asesinato, sino que pagarán un precio y deberán morir por cometer esa falta en contra de lo sagrado, de lo que Dios creó. Deuteronomio 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Dios ve lo malo y lo quita. Así es que si alguien adulteró, dele gracias a Dios que todavía no muere. Dele gracias a Dios que todavía Dios tiene misericordia, que todavía tuvo misericordia con nosotros, los que adulteramos, los que fornicamos. Tuvo misericordia. Nuestro Dios es maravilloso. Y esa misericordia nos cubrió y nos levantó, porque deberíamos haber sido apedreados y muertos. Y el que está adulterando todavía, haga conciencia, haga conciencia. Quizás pague aquí mismo en la tierra, quizás Dios lo dé con su varita y lo haga reaccionar. Y no lo más grave que puede pasar. Muchos dirán, no me pasa nada, no nos pasa nada. Pero hay un pago que puede morir eternamente. El que no se arrepiente de sus pecados, así sea de adulterio, fornicación o cualquier pecado, si no se arrepiente, va al fuego eterno. Lo peor que puede pasar es ser quemado en el infierno, en la gehenna, en el basurero, donde ya nada sirve. Así es que si el Señor le está disciplinando y le está dando pao porque hizo algo malo, dele gracias. Dele la honra de vida a Dios, que porque le ama, le está dando duro. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y si está recibiendo la disciplina, agradecido con Dios. Bendiga al Dios, creador de los cielos y de la tierra. Amén, mis hermanos. Miren que cometer falta contra Dios, contra el matrimonio, es la muerte. Apedreado. Es tan santo el matrimonio, es tan santísimo, que aún pensar en adulterar es considerado pecado. Si alguien piensa pegarse una canita al aire, como decimos, cuidado, recontra cuidado. Y si alguien ya lo pegó, unita, ¿qué? Y piensen que no me pasó nada, unita no es nada, vamos a la segunda y así. No, arrepintámonos. Si solo pensar es malo, imagínense hacerlo. En Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y nuestro Señor Jesús dice, pero yo os digo,
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya es digno de ser apedreado. Ya es digno de ser matado. Que pague su culpa. Entonces, ver a una mujer linda, ver a una muchacha para codiciarla, es considerado adulterio. Solo pensar, imagínense, es tan santo el matrimonio que solo pensar es considerado adulterio. Nuestro Señor, miren, cuando es una forma sistemática nos deja ver todo. ¿Qué era malo? La ira era malo. Ir en contra de Dios es malo. Airarse contra su hermano es malo. Decirle fatuo, tonto a su hermano es como cometer asesinato. Mirar a sus semejantes, a una mujer para codiciarla, es adulterio. Adulterar es malo. El Señor nos deja ver que adulterar es malo. ¿Por qué? Porque si adulteramos, nos lleva al divorcio. Estamos fraguando el divorcio. Estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Así es que ni pensemos adulterar. Que de nuestra mente se borre todo lo que pensamos hacer. Es difícil. Para los hombres es difícil. Y decimos, no, a veces es difícil en estos tiempos porque las mujeres son lindas, hermosas. Y además de eso se visten en verano. ¿Cómo? Eso no significa que, bueno, ellos van a dar cuenta de Dios. Pero eso no significa que nosotros porque vemos una mujer ya estamos codiciando. No debemos. Claro que admiramos la belleza, pero híjole, nos toca pedir a Dios mucho que nos dé esa integridad de ser varones íntegros y que eso no baje de nuestra mirada y no pensemos en adulterar, porque si vemos a cualquiera en la calle de las muchachas tan hermosas, tan lindas en estos tiempos y pensamos adulterar, quiere decir que somos unos enfermos, estamos mal. Y ahí sí, pidamos perdón a Dios y sigamos clamando que nos quite eso que está en nuestra mente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el matrimonio es sagradísimo para Dios. Que el que está felizmente casado mantenga su matrimonio, pase lo que pase, hasta que el Señor diga o el Señor actúe. Hasta lo que el Señor actúe. Cuando ya no hay nada más que hacer, porque el Señor ha dicho, el Señor ha decretado, pues el Señor nos va a dar la paz para lo que sea. Para lo que sea. Mientras tanto, seguimos luchando en el Señor, haciendo lo que Dios nos dice, orando, clamando, pidiendo, llorando, suplicando, arrodillados, día y noche, meditando en la palabra y haciendo lo que Dios nos dice, para que aplaque el dolor, que aplaque el sufrimiento y para todo lo que hagamos nos salga bien. Malaquías, voy a leer Malaquías. En la Nueva Versión Internacional, creo que le mandé a mi hermano Karim que nos ponga la Nueva Versión Internacional. En el libro de Malaquías, porque es un poquito más comprensible de la Nueva Versión Internacional, pues ustedes lo pueden leer en su reina, en cualquier versión que tengan ustedes. Dice, en el libro de Malaquías 2, del 13 al 16, dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Porque es uno solo, porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídese ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo, dice el Señor, Dios, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese en su espíritu y no sean traicioneros.
Esto es para los hombres y para las mujeres. De repente pensamos que está hablando solo al hombre. Así es que a veces damos ofrendas, vamos y clamamos a Dios, venimos al altar, lloramos, nos ponemos de rodillas y clamamos a Dios y el Señor no nos escucha. ¿Por qué será? Porque traicionamos a la esposa de nuestra juventud. Cuando era joven, bonita, escultural y hermosa, voy a ser un poco vulgar, nos iba la baba. Estábamos atrás como perros falderos. La llevábamos flores, llevábamos regalos, peluches, caramelos, de todo, el día de San Valentín, al mejor restaurante, de todo. El hombre es un ser inteligente que busca su presa, y cuando coge su presa, se siente seguro, tonto, porque se siente seguro. Ya lo deja, como que ya la tengo, ya está segura, ya no hay problema, ni flores, ni salida a comer, ni nada de lo que le hacía antes, porque esta ya está aquí y de aquí no se va. Somos a veces tontos los hombres. Fui tonto. ¿Quién más se divorció? Fuimos tontos para hacer un grupo de tontos entonces. Porque cometimos un error bien grande, bien grande. No debíamos haber dejado a nuestra esposa de juventud. No debíamos haber hecho cosas que nos arrepintamos y traiga dolor grande y profundo. Sí, mis hermanos, a nuestros hijos. Y miren que el principal motivo de que nuestros hijos se descarríen o tengan algún problema en la vida es el divorcio. O también, los expertos dicen, una mujer que se dedique a trabajar las 8 horas del día, pase fuera en la calle y no cuide a sus hijos, se parece un poquito al divorcio. Así es que cuidado que piensen, yo soy la proveedora, tiene su esposo. Y si él no avanza, oren para que él provea, para que Dios provea. Y la mujer haga la obra que Dios ha destinado que hagan en la casa, en el hogar. Sean uno en Cristo. Entonces, si algo está pasando, no sentimos las bendiciones, no sentimos que Dios nos está dando lo que merecemos, pues escudriñemos lo que hemos hecho, miremos lo que hemos hecho con nuestra esposa de nuestra juventud y no tratemos de cambiar por algo más joven y bonito, que eso joven y bonito nos va a cambiar a nosotros que vamos a estar viejos y feos también. Va a haber un momento de que todo se dé vuelta a la tortilla. Así es que demos gracias a Dios, como le escuché a mi hermano Pablo, una vez cuando oraba, o pedíamos perdón, creo que dijo, doy gracias a Dios. Sí, a ver si se recuerda. Doy gracias a Dios porque me bendijo cuando era joven y estúpido. Porque sí, a veces somos jóvenes y estúpidos y el Señor, aún así, me cuidó y me bendijo. Y ahora que soy viejo, y somos viejos, algunos, para no ser solo, y sabios, inteligentes en Dios, nos siga bendiciendo y cuidemos a nuestra esposa de nuestra juventud. Cuidemos de esa ayuda idónea que Dios creó específicamente para cada uno de nosotros. Esa cónyuge, esa esposa, esa ayuda idónea fue creada para mí, para cada hombre, para cada varón. Así es que tenemos que dar gracias a Dios y cuidarla como Cristo cuidó a la iglesia, si es posible con nuestra vida. A veces nosotros tenemos una forma errónea de confundir. Por mis hijos doy la vida, cosa que está bien. Pero primero mi esposa, primero mi esposo, después mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así. Cuando Dios nos hizo uno solo en Cristo Jesús, Dios avaló eso que somos uno, y de nosotros, del esposo y de la esposa, sale algo, una bendición tan grande que son nuestros hijos. Y ese hijo o esos hijos nos hacen sentir un amor tan grande con alguien que ni conocíamos.
pero que nos puso en el corazón a dar la vida por ellos también. Dios bendice un hogar puro y santo. Dios bendice un hogar que estamos santificando con nuestra integridad. Dios bendice a los que se arrepienten de que si pensaron o están cometiendo adulterio, dicen: no más, Señor, me arrepiento y quiero cambiar. Quiero hacer las cosas nuevas en Cristo Jesús, para que Dios bendiga a mi familia, a mi hogar y mis hijos estén protegidos en Cristo Jesús. Con eso no quiere decir que sean salvos, pero instruyéndoles en el camino de la verdad, algún momento de su vida van a ser ellos salvos porque Dios los va a llamar. Es personal, pero si nos juntamos con Dios y estamos en el camino de su verdad, ellos van a conocer a Dios. Porque si vamos por el mundo y hacemos cosas del mundo, ellos van a estar en el mundo. Así es que meditemos y hagamos las cosas bien hechas. Olvidémonos del mundo, olvidemos lo que ellos hacen. Impongámonos en nuestra mente en Cristo Jesús. Y lo que Jesús hacía, eso debemos hacer. Él es el modelo a seguir en todo, en la anchura, en la altura, en la profundidad del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchos dirán: Cristo Jesús, un Señor, Dios, sí, pero Pablo también nos instruye mucho en la verdad. Muchos dirán: Pablo no tuvo hijos, pero tuvo al Espíritu Santo. Tuvo al Espíritu Santo y Él nos da en sus cartas todas las instrucciones de cómo ser unos buenos esposos, esposas, hijos, honrar padre y madre, respetar a los hijos, no enervar a sus hijos. Toda la instrucción está en la palabra de Dios. Dios dio esa sabiduría, ese don especial de poder traer la palabra de Dios, de instruirnos a nosotros, y queremos instruir a todos ustedes en la palabra de Dios. Y ya hemos planeado por medio del Espíritu Santo traer la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios así como la recibimos, dar a cada uno de ustedes por medio de los maestros que Dios va a capacitar para el próximo estudio bíblico que tengamos los viernes. Va a estar muy bueno, recontra bueno. Vamos a estudiar primera, segunda de Timoteo y el libro y las cartas de Tito. Algo que va a ser expositivo y va a ser estudio palabra por palabra, para que podamos entender y comprender las verdades de Dios. Y no venga alguien y nos meta algo que no es. Y digamos: ¿están durmiendo? Amén, amén. ¿Están entendiendo? Queremos que sea la verdad de Dios expuesta para que ustedes comprendan y sean esos varones que Dios quiere. Amén, mis amados hermanos. Ojalá no haya sido la reprimenda tan dura, pero hemos aprendido del matrimonio y la próxima hablaremos del divorcio. Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga y nos siga instruyendo. Y les pido que me ayuden a orar para despedir a los hermanos que nos miran, nos escuchan por medio del internet. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias por tu instrucción, Señor. Síguenos instruyendo en tu verdad, Señor, en tus caminos. Queremos conocer más de ti para no cometer más errores, Señor. Y después decir, por ignorancia, Señor. No, queremos ser firmes, íntegros y hacer lo que tú has dispuesto, Señor. Que te conozcamos a ti para poder ser santificados en Cristo Jesús y hacer la verdad como tú lo dispones. Ser esos varones perfectos, esas varonas, esas mujeres íntegras, entregadas a su hogar, a su matrimonio, y poder hacer conforme lo que tú has dispuesto, Señor amado. Dios, sigue bendiciendo estos hogares, bendice a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hermanos en Cristo Jesús, y que estos hogares sean fortalecidos en el vínculo de Cristo Jesús. Que Él sea ese eslabón que nunca se rompa y que permanezca estos hogares firmes en la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este pueblo agradecido dice amén, amén y amén. Tenemos el almuerzo misionero.